les cambio de tema y no tanto, porque está en línea para conversar con nosotros Cristian Buteler, que él tiene la habilidad de explicarnos y de hacer fácil las cosas más difíciles que tienen que ver con nuestra economía. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿en qué situación está la economía argentina? Bueno, la economía argentina está actuando en dos velocidades. Podemos ver un sector externo que se goza de buena salud por los precios internacionales, por ejemplo, de la energía y demás. Uh-huh. Entonces, ahí ves que el petróleo, el gas, la minería, el agro también que ha tenido, o parece seguir teniendo una buena cosecha y demás, lo ves avanzando fuertemente. Y del otro lado tenés una economía más volcada al consumo interno, construcción, industria, comercio, tanto mayorista como minorista, que todavía está sufriendo, que está estancada y que está por debajo de los niveles de 2023 en muchos sectores. Entonces, lo que generalmente uno puede escuchar en la calle es que la situación está mal y el gobierno diciendo que la situación está bien. ¿Por qué? Porque estos sectores que decíamos que están, digamos, cayendo, son sectores que se mueven en las urbes, ¿no? O sea, es lo que afecta al Gran Rosario, lo que afecta Buenos Aires y demás. Y el gobierno ve, digamos, la fotografía, digamos, más amplia, completa, la macroeconomía, donde, bueno, estos sectores que le va bien, aportando dólares, hacen que la economía en su conjunto crezca, ¿sí? Aunque, ya te digo, muy sectorizada. Uh-huh. Se espera una inflación bueno, he escuchado, leído distinto, entre el 3 y pico %, ¿no? Que la de marzo. No sé si coincidís con eso. Sí, la mayoría de las consultoras están dando de 13 en adelante. Uh-huh. Acá hay que marcar dos cosas. Primero, el impacto de la suba de los combustibles en el mes de marzo, ¿no? Vos ahí vas a tener un doble impacto. El impacto de la primera vuelta, que es la suba en sí de los combustibles, y después el impacto de lo que se llama de la segunda vuelta, que son todos los productos que suben porque subieron los combustibles, ¿no? O sea, claro, obviamente vos tenés que trasladar mercadería, la nafta te sale más caro, algún impacto de eso tenés sobre esos productos. Pero tenemos que también recordar, y para no perder el foco, que Argentina viene acelerando la inflación desde mayo del año pasado. O sea, no podemos, o sea, hoy tenés un evento particular que es el tema de los combustibles, pero digamos, la aceleración inflacionaria no es exclusivamente por el tema de la guerra. Uh-huh, uh-huh. Sí, venimos, no hay el presidente ha dicho, creo que se adelantó un poco, ¿no? Con el 0 adelante, será julio, será agosto, después salió Caputo a decir, bueno, si no es en julio, agosto, será septiembre o será en otro momento, pero va a ser. Y parece que esa meta se aleja, ¿no? Sí, acordate que cuando se asumió, a los pocos meses frenaron la emisión monetaria, plancharon todo lo que era la cantidad de dinero y habían dicho que entre 12 y 18 meses como máximo la inflación terminaba. Uh-huh. Y la realidad es que ya pasó ese periodo y estamos con esta inflación que, si bien obviamente es mucho mejor a los 6, 7, 8% mensuales que hemos tenido un tiempo atrás, pero todavía seguimos estando dentro de un régimen de alta inflación, ¿no? Todavía seguimos teniendo una inflación que para los estándares mundiales, incluso para los estándares de nuestros propios vecinos, es una inflación demasiado alta. Claro. Cuando Cavallo o qué sé yo, Melconian hablan o sugieren de la posibilidad de una estanflación, ¿vos cómo la ves? Es muy probable. De hecho, si no tuviésemos esos sectores que yo te decía, exportadores, sí, ¿no? Que le van bien, estaríamos en una estanflación directamente, ¿no? Porque vos tenés los otros sectores que están
digamos, entre planchados y a la baja, y tenés una inflación que, como venimos diciendo, viene acelerando desde mayo del año pasado. O sea, si no fuese por eso, por el petróleo, por el agro y demás, Argentina ya podría estar incluso técnicamente en esta inflación. Claro, claro. Vos, digamos, ¿qué crees? Porque el mercado interno lo vemos deprimido, salvo esto que podríamos llamar, vos citás, las economías de la montaña junto con el agro, ¿no? Que no es menor, pero digamos, no derrama para los conurbanos, no derrama inclusive para ciudades como las nuestras. ¿Qué crees? Es decir, ¿vamos a seguir en esta parálisis? ¿Puede haber así como el presidente decretó algo que en su lenguaje no hubiese estado, si no es por una cuestión forzosa, el congelamiento de los combustibles por 45 días? ¿Vos creés que puede haber alguna reacción para reflotar un poquito la economía interna? La verdad es que no se ve. Vos lo que has tenido, el gobierno decidió utilizar los salarios como ancla inflacionaria también. Claro, o sea, no solamente pisó el dólar, sino que también pisó los salarios. Recordá que hubo muchas paritarias que no han sido homologadas por el gobierno. O sea, la parte laboral, o sea, la parte de empleados y la parte de empleador se ponían de acuerdo en una suba del salario. Eso tiene que ser homologado por el gobierno. Sí, iban al gobierno, el gobierno decía, no, tiene que ser menos. Claro. Entonces, se utilizó, digamos, ya te digo, ¿por qué se hace eso? Para que, haya menos poder de compra y que de esa manera no suban tanto los precios. Entonces, pero claro, eso te termina afectando en el nivel de actividad. La realidad es que vos seguís viendo que, si bien ahora se aflojó un poquito con esas paritarias permitidas, digamos, se la pasó del 1% al 2%, la realidad es que la inflación está en el 3%. Claro. Entonces, aún con una paritaria en el 2% mensual, vos seguís perdiendo contra la inflación. O sea, sigue cayendo tu poder adquisitivo. Y si vos no recuperas tu poder adquisitivo, difícilmente pueda el consumo interno volver a reflotar, porque también está lo que vos mencionaste. O sea, los sectores que le están yendo bien, y ojalá que le siga yendo muy bien, y ojalá que lleguen a su máximo producción y demás, exactamente, esos sectores son más capital intensivo, no tanto mano de obra intensiva, ¿no? Entonces, por eso no derrama fuertemente sobre el resto. Sí, obviamente hay algunas empresas que pueden estar vinculadas al sector, que algo reciben, pero digamos, cuando vos mirás toda la economía, y es muy poco lo que se derrama a todo el resto de la economía. Y ahí tenés un problema, porque si el gobierno busca ir hacia un modelo económico principalmente extractivista, o sea, que se enfoque en estos sectores, ¿no? Petróleo y gas, agro, minería, porque me traen dólares y demás, la realidad es que en un país como Argentina te sobra mucha gente, ¿no? Porque vos tenés 50 millones de personas que no pueden todos vivir solamente de esos tres sectores. Yo necesito que esos tres sectores le vaya bien, obviamente, pero yo también necesito que le vaya bien a la industria, a la construcción, al comercio. Necesito que los otros sectores también estén en apogeo para poder manejar un país con, ya te digo, 50 millones de habitantes. Claro. ¿En qué estadio está o pasa para mejor oportunidad la liberación del cepo, del dólar, de las retenciones? Bueno, vos tenés en este momento una caída en la recaudación en términos reales. Esto quiere decir que mes a mes, en términos reales, o sea, ajustado por inflación, los ingresos del Estado son menos. Es muy difícil, o sea, y ya hiciste un gran esfuerzo y un gran recorte de gastos. Entonces, es muy difícil que en esta situación, si la economía no crece para que el gobierno pueda recaudar más, es muy difícil seguir bajando impuestos, ¿no? Porque cada baja de impuestos, si la economía está recaudando menos, cada baja de impuestos le pega muy fuerte, ¿no? A ese equilibrio fiscal que es una de las principales bases y logros del gobierno. Entonces, ya te digo, es muy difícil que vos puedas avanzar sobre una baja generalizada de retenciones y demás, que es uno de los
impuesto que más recauda para el país, si vos no haces que la economía, que como te decía antes, que el resto de los sectores que hoy no están empujando no tengan alguna recuperación, no vas a poder, digamos, bajar los impuestos en forma fuerte. Y en cuanto al cepo, bueno, la verdad es que yo creo que estás en un buen momento para levantarlo. Ya lo levantaste para las personas físicas, falta que lo levantemos para las empresas, que también es donde más cantidad de pesos sobrantes hay, o sea que algo de presión en el tipo de cambio eso te va a generar, pero la realidad es que el tipo de cambio hoy está casi un 20% del techo de la banda. Encontrarás seguramente algún equilibrio, algún precio de equilibrio más alto del que tenés actualmente, pero no lo veo que eso fuese, digamos, dramático, ni mucho menos. Es mejor liberarlo cuando las cosas están relativamente tranquilas, claro, y no cuando la presión se hace insostenible. Te voy a hacer una pregunta que tal vez sea tonta y pido disculpas por eso, pero si la baja de impuestos, si se compara el hecho de bajar los impuestos y que haya un consumo, ¿se sigue perdiendo el gobierno igual? A ver, el problema es el siguiente, la baja de impuestos que hubo depende a dónde va. Si esa baja de impuestos va a más consumo, el gobierno termina recuperando, digamos, esa baja de impuestos por mayor actividad o sea, recauda menos, pero de una torta más grande. Y termina incluso hasta probablemente recaudando mucho más, porque hace crecer la torta mucho más de lo que es la reducción de los impuestos en sí, ¿no? Ahora, el problema es que cuando vos estás haciendo corrección de precios relativos, o sea, mucha de la baja de los impuestos que pudieron llegar a ver, te lo terminó consumiendo el gas, la luz, los aumentos del gas, de la luz, del transporte que tuviste que afrontar. Claro. ¿No? O sea, no se pudo volcar al consumo, eso a... Claro. Exactamente. Claro. No es que te sobraron 100 pesos en el bolsillo y hoy decidiste ir a comer afuera. Por eso también el dólar no sube, porque tampoco hay capacidad, aunque sea del pequeño ahorrista que decía, bueno, aunque sea compro $100, o 50 o 20. No, eso, claro, ahí tenés varios. Primero... Ahí tenés que ver primero, Argentina se ha dolarizado desde el 2022 en adelante de una forma brutal. O sea, todos los que pudieron, y el que podía, no lo podía hacer en el oficial, iba al MEP o al Blue o donde iba, pero se dolarizó. Vos tenés ahí una gran parte ya dolarizada. Igualmente, cuando vos mirás todos los meses el balance de cambios del Banco Central, vos ves que todos los meses tenés en el orden de 2.000, 2.500 millones de dólares que la gente compra. Es un número muy grande para ser sostenido, ¿no? En el tiempo. Es yo te diría, un problema porque significa que vos no confías en tu moneda. Y además de eso, como te decía antes, los individuos se dolarizaron, pero las empresas todavía no. Entonces, hay dolarización, sí. Todavía podría llegar a haber algo más. Igualmente hoy la balanza comercial, por lo menos de bienes, te da favor con esta baja, con esta suba del precio del petróleo y demás, y esas mayores exportación de los sectores que hablábamos. Pero igualmente en esta situación vos tenés una dolarización mensual muy importante que la ves todos los meses en lo que informa el Banco Central. Claro. La última, Cristian, viste con este lío que se armó con los créditos del Banco Nación. La pregunta es, no sé si me la podés contestar, pero, por ejemplo, directivos del Banco Central, ¿pueden acceder a créditos? ¿No hay incompatibilidad? No hay incompatibilidad. No. La realidad es que, digamos, siguen siendo trabajadores, siguen necesitando comprar o pudiendo necesitar comprar una vivienda y pueden acceder a un crédito. Ahí capaz lo que tenemos que ver son dos cosas. Primero, sí, la verdad que no parece muy ético que quien siempre se quejó digamos, de lo que daba el Estado, hoy termine tomando lo que da el Estado cuando es parte del Estado, ¿no? Entonces ahí tenés
digamos, capaz algún tema moral, ¿no? Como para decir, pero si vos siempre te quejaste de este tipo de créditos que daba el Banco Nación y hoy lo primero que haces cuando llegás al Estado a ser empleado público, tomás un crédito, sí, eso es criticable. Y después lo único que hay que ver es si se cumplieron los requisitos. O sea, los requisitos que tienen que cumplir todo y cada una de las personas. A veces, viendo los montos que se hablan, yo no he visto las carpetas de crédito, claro, parecía que puede haber alguna incompatibilidad ahí. Bueno, habrá que estudiar eso porque, a ver, pueden sacar créditos, olvidémonos de lo que dijeron previamente, pueden sacar créditos sin ningún problema, lo que es justo es que lo saquen las mismas condiciones, digamos, que tiene que cumplir el resto de la sociedad. Cristian, un placer cada vez que podemos charlar con vos, porque, insisto, tenés esa virtud de explicar fácil cosas que son un poco más difíciles de alguna manera de llegar a todos por igual. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. El economista Cristian Buteler. En Zona Oeste.